plaer de presentar el professor Peretnik. El professor Peretnik bueno, és un antic amic, el qual és autor de 15 llibres. D'aquests 15 llibres, 2 estan dedicats al tema que tractem avui. Un és la judofòbia i l'altre es diu la Espanya descariada. Perdonem. Ha sigut conferenciant en universitats de 50 països. És exdirector del programa de la Universitat Hebrea de Jerusalem, del programa quatrimestral i de l'Institut de Líderes d'Israel. Contínuament està d'avió en avió perquè l'inviten a tot arreu a donar conferències. Aquesta vegada ens parlarà en castellà, segurament la pròxima ho farà en català. Tenim el temps justet, passo la paraula al professor Peretnik. Buen día, Boker Tov. Buen día, Boker Tov. Y después de dichas 4 palabras en catalán y hebreo, voy a compensar con las que siguen en español. Gracias, Carlos, por la presentación. Felicidades por este seminario, especialmente a Xavier Torrens, por esfuerzos de años hasta poder llegar a esta concreción. Realmente es un logro magnífico y os felicito. Y quisiera plantear, primeramente, la alegría deriva del hecho de que tantas veces hemos dicho que una de las vías, además de la legal, por ejemplo, que tenemos a nuestro alcance para contrarrestar la judeofobia, es la vía educativa. Y esto se repite casi diariamente cuando hay reflexiones al respecto. Y sin embargo hay muy pocos seminarios sobre qué hacer en la educación con respecto a la judeofobia, y me alegra mucho de este espacio en el cual me voy a referir directamente, casi exclusivamente a ese tema, con dilemas, con problemas, especialmente separándola de lo que es la educación acerca de la Shoah. Porque educación sobre el Holocausto, con paneles, con exhibiciones, con conferencias, sí hay bastante. No todo lo que debería haber, pero hay bastante más que la educación sobre la judeofobia, que en cierto modo, tanto histórica como conceptualmente, debería precederla. Me ha ocurrido, y voy a contar algunas experiencias en el transcurso de mi exposición, de ver que la educación sobre la Shoah no lleva a entender mejor el problema de la judeofobia. Puede ilustrar sobre eventos horrorosos, puede abrir los ojos sobre a dónde lleva la intolerancia humana, puede presentar el caso máximo del derrumbe de la civilización occidental, pero no ilustra sobre los orígenes de la judeofobia, sobre el móvil fundamental que llevó a los perpetradores del Holocausto. Y entonces, en base de investigación y de experiencia docente sobre el tema, voy a tratar de centralizarme exclusivamente en la educación acerca de la judeofobia o el antisemitismo. Estamos hablando de un fenómeno que es el tubo de escape más habitual para desechar las frustraciones, miedos de una sociedad. Es el más eficaz porque es el más fácil. La judeofobia puede hacerse de ella uso y abuso constante porque su mitología está perfectamente arraigada, y quien quiera acusar al colectivo judío de los males de una sociedad no necesita hacer ninguna propaganda al respecto. Ya tiene la mitología hecha y él demagógicamente puede sencillamente acusar al judío y ya sabe que en su audiencia habrá quienes
supongan que es porque son deicidas, o porque envenenan los pozos, o porque utilizan sangre de niños, o porque dominan el mundo, o porque tienen una conspiración para dominar el mundo, o porque son todos racistas, o porque... Pero los mitos ya están ahí, hay una decena, tal vez, docena de mitos creados, lo que hace de la judeofobia un fenómeno especialmente peligroso por lo fácil. Pero además, tiene algunas características que los separan de otros odios. Yo no podría ser racista si todas las personas en mi sociedad son de la misma raza. Y no podría ser misógino en un lugar en donde no haya mujeres. Y no podría ser xenófobo si no hay extranjeros a mano. En cambio, no solamente puedo ser judeófobo sin judíos, sino que una buena parte, por no decir la mayoría de los grandes judeófobos, no tuvieron contacto directo con judíos o no especialmente significativo ese contacto. La judeofobia en eso destaca. Es el comienzo para sentir que aquí hay un odio distinto y que focalizarlo como tal no va en desmedro de combatir contra otros odios, sino de tratar de entender mejor la singularidad del fenómeno. Lo que llamaba la atención de las respuestas iracundas que despertaba en su momento El mercader de Venecia de William Shakespeare no era tanto la presencia de un judío estereotípico en el escenario, sino el hecho de que este estereotipo pudiera haber sido creado por una persona que nunca conoció judíos, cuyos padres no tuvieron contacto con ellos, cuyos abuelos, bisabuelos, y que la audiencia pudiera protestar y gritar contra un judío cuando durante 300 años antes de la publicación del Mercader de Venecia, los judíos habían sido enteramente expulsados de Inglaterra. Quiere decir que sin judíos durante 3 siglos, el prejuicio judeofóbico continuaba. Shakespeare no fue un judeófobo, lo sostengo en varios artículos y en esto sé que no estoy solo, que estoy bastante solo. Pero es un caso muy notable para el estudio de esta singularidad. Agreguemos a esto, antes de entrar en los problemas directamente, que hemos escuchado en este valiosísimo seminario muchas alusiones a la judeofobia junto con otros odios de grupo. Y a mí me gustaría separar lo que la distingue porque es lo único que nos va a permitir entender el fenómeno como tal. La judeofobia no es un proceso de desprecio al prójimo. No es lo mismo decir que los judíos tienen narices largas y que los judíos son avaros, que decir los argumentos míticos habituales de la judeofobia, a los que voy a enumerar en un segundo. Porque generalizar para mal sobre un grupo, diciendo que, perdonad los ejemplos, pero necesito usarlos, diciendo que los negros son sucios, o que en Alemania los turcos nos roban los puestos de trabajo, o que tal grupo son haraganes, son indolentes. ¿Cómo? Porque nadie mata a la gente por ser avara o por tener la nariz larga. Es una mentira que los judíos son avaros. Es una mentira que nuestras narices son diferentes de las demás. Pero esto no es uno de los mitos judeofóbicos. En este pequeño margen, la judeofobia superpone con el resto de los prejuicios de grupo. Porque despierta cierta distancia, despierta cierto desprecio, pero no despierta violencia, no lleva directamente a la violencia contra un grupo. En cambio, si la difusión del problema pasa porque los judíos son deicidas, son réprobos de Dios, dominan el mundo,
tienen un programa secreto para conquistarlo. Esto no despierta desprecio. En el incauto que lo escucha, despierta predisposición a la violencia, sin que haga falta que haya un solo judío para ello. Para ser un pueblo prototípicamente deicida, yo no necesito judíos de carne y hueso. Para saber que los judíos dominan el mundo, me lo podría demostrar, entre comillas, sin que tengamos un solo judío en toda la sociedad española. Y es más o menos lo que ocurre. El porcentaje de los judíos en la sociedad española, creo que fue mi amigo Carlos que lo mencionó, es el 0,2% de toda la sociedad. El segundo, cómo hacer una especificación del odio judío. El tercero, el temor que prevalece entre los que tienen que iniciar un programa acerca de la judeofobia. Y el cuarto, cómo presentar una visión optimista a pesar de estas dificultades. Estos son los 4 dilemas que he de desgranar ahora. El primero es la confusión habitual que se hace entre judeofobia y Shoah, como si la única manera posible de la judeofobia fuera el nazismo. Nosotros podemos leer un artículo virulentamente judeofóbico en un diario de los principales de España y alguien nos responderá, pero ¿cómo crees que puede ser esto judeofóbico si esta misma persona dice en el artículo que le gustan mucho las películas de Steven Spielberg? Esta misma persona tiene una esposa judía. ¿Cómo puede ser el judeofóbico? El que ha escrito el artículo es judío. Peor, este artículo fue tomado de un diario israelí. Y la primera respuesta es, ¿pero y qué tiene que ver? La judeofobia nunca sostuvo que hay que matar hasta el último judío viviente de todo el planeta. Esta fue una novedad del nazismo, no la norma. A lo largo de los siglos, la judeofobia siempre planteó, si se asimilan, los respeto. Si emigran, los respeto. Si se convierten a mi religión, los respeto. Siempre ponían condiciones, aun cuando fueran condiciones incumplibles. Pero condiciones al fin, lo que hacía parecer que no era un odio general, total e intransigente, como vino a plantearlo el nazismo, para el cual aún el último bebé judío nacido en Kenia o en Alaska era un enemigo de la nación alemana. Esto es una novedad de la judeofobia, no es la norma. La norma siempre plantea alguna salida, alguna forma del judío que él teóricamente aceptaría. Y por lo tanto, ¿qué tiene que ver que le gusten las películas de Woody Allen o las obras de teatro judías, o que le guste la gastronomía judía, o que tenga una novia judía, o que él será judío? Si denigra al pueblo judío, si lo acusa de los males de la sociedad, si inventa mitos que permiten crear o profundizar el odio contra los judíos, esto es judeofóbico y deberíamos poder mostrarlo claramente con criterios objetivos, sin discutir con etnias. Cuando alguien me dice, pero lo escribió, y yo contesto, pero a mí me importa quién lo escribió. Lo puede haber escrito el mejor, el más famoso rabino del mundo o el más inteligente hombre de ciencias del mundo. Si escribió una tontería, voy a discutir contra la tontería. Yo no hablo de etnias, no discuto de quién, de cuál es el origen y de dónde vienen sus padres. Cualquier agresión debe ser tomada como agresión, aun si es extrapolada de un medio que supuestamente no debería haberla producido. Mirad que el 26 de octubre, para dar un ejemplo muy cercano, el gobierno de Canadá, y me permito citarlo porque fue el gobierno de Canadá, si hubiera sido el gobierno israelí o alguna comunidad judía no podría citarlo porque finalmente alguien dirá, bueno, ¿qué se espera de ellos? El gobierno de Canadá pidió que un investigador de las Naciones Unidas, digo investigador entre comillas, Richard Falk, sea separado de su cargo
porque dijo que la comunidad judía organizada estaba detrás de, y no importa, algunas maldades en este mundo. Y Richard Fuld es judío, es de origen judío. Y esto no privó para que fuera un gobierno que no es de judíos, para decir, aquí hay una agresión judiofóbica y por lo tanto este señor no puede ser más un funcionario de las Naciones Unidas. Este es un ejemplo último, podría dar muchos otros, pero traigo algunos de los que aparecen en estos días. El primer dilema entonces es separar a la judiofobia de la Shoah. La judiofobia no es lo mismo que el nazismo. La Shoah es el nadir al que llegó la judiofobia. Pero para entenderlo tenemos que entender los prejuicios que duraron durante milenios y que envenenaron el alma europea para poder explotar en la Shoah. Y entonces, pero si me lo dijo tal, no tiene ninguna importancia. Segundo dilema. ¿Cómo especificar la judiofobia? Lo he adelantado con el término demonización. El término no lo dije que cuando yo hablo de ciertos prejuicios como narices grandes, no estoy generando la misma reacción en la audiencia como si hablo de prejuicios de deicida, réprobo, que envenena los pozos, que me amenaza, que tiene una conspiración mundial, que quiere dominar el mundo, etc. Eso se llama demonización. Y esta demonización es lo que le permite a la judeofobia pervivir sin judíos. El estereotipo judeofóbico se aferra a un judío creado que no tiene nada que ver con el de la realidad y que es una amenaza constante a los ojos del incauto que se deja llevar por el que odia. Quevedo, ya citado aquí, en 1633 escribe su famosa execración contra los judíos, pero además, cuando él atacaba a Góngora, su competidor literario, hacía ver que eran los judíos los que le estaban robando sus propias obras o plagiando sus obras. Y entonces siglos de España sin judíos no impedían a que alguien dijera los judíos me están plagiando. Ahora, ¿tiene sentido fijarse en si había plagio o no había plagio? No, porque da lo mismo, es irrelevante. Aquí lo que se está citando es la acusación de un colectivo que ya no está y que no es posible en otros odios de grupos más que en la judeofobia. Y con todo vale la pena una distinción entre una distinción adicional, diría, entre la xenofobia y la judeofobia. Dicho sea de paso, me parece excelente que los organizadores de este seminario hayan decidido utilizar ambos términos, antisemitismo y judeofobia. Muchos de ustedes sabréis que yo soy muy partidario de utilizar judeofobia porque antisemitismo es muy equívoco, porque permite que aún los judeófobos se amparen en él para decir que yo no podría ser nunca antisemita, y ahí agrega un argumento irrelevante desde el punto de vista lógico. Pero me parece muy bien utilizar ambos intercambiablemente porque lo que permite es que uno vaya entendiéndose claramente como una sinonimia del otro. Pero sorprende que a veces viene alguien, a mí me ocurre con mucha frecuencia, a cuestionarme el término judeofobia porque dice fobia significa miedo y no me canso de explicar. Miedo es solamente en psicología. Aurilofobia es el miedo a los gatos, aracnofobia es el miedo a las arañas y nictofobia el miedo a la noche. Cada uno tiene el suyo. Pero cuando este término pasó, este sufijo pasó a las ciencias sociales, ya no habla de miedo, habla de odio. Será porque en todo odio hay un poco de miedo, que no es nuestro tema, que nos excederíamos si empezáramos a hablar de eso. Pero lo fundamental es que nadie cuestiona el hecho de que xenofobia signifique el odio a los extranjeros y no el miedo a los extranjeros, pero siempre hay alguien que va a cuestionar por qué utilizar judiofobia cuando fobia querría decir el miedo a los judíos, etcétera, etcétera. Mi punto de especificación en donde estoy ahora es ¿por qué el xenófobo tiende a ser también judeófobo? Porque esa es una pregunta que me acompañó mucho tiempo, intentando ver el xenófobo existe en todas las sociedades. Hay sociedades con mucha xenofobia y sociedades con poca xenofobia, pero hay siempre un grupo de personas dispuestas a acusar a los extranjeros por lo mal que le va. Y en general utilizan argumentos de que me quitan los puestos de trabajo o que arruinan el país
con su aumento de la criminalidad o que arruinan la cultura del país, etc. Los argumentos se repiten, pueden ser clasificados en dos grupos. Estos argumentos son distorsiones de la realidad, son una interpretación incorrecta de la realidad, pero la realidad está ahí. Hay paro y hay crimen. Hay una incorrecta atribución del vicio y hay extranjeros. Gracias. En cambio, el judeófobo dice otros argumentos. Dijimos, un virus envenena los pozos, deicida, conspirativo, domina el mundo, dominador, domina la banca, domina la prensa. Estos no son distorsiones de la realidad. Estas son fantasías desde el comienzo. Lo que hace la judeofobia un fenómeno único. Porque ¿cómo podría demostrarle yo a alguien que no domino el mundo, que no tengo un programa para dominar el mundo? Que yo no maté a Dios, no solo que yo no estaba en esa época, sino que no tengo nada que ver con la historia del deicidio. ¿Cómo podría, en términos modernos, demostrarle a alguien que Israel no quiere dominar el mundo? ¿O que el holocausto existió? ¿A ustedes les parece que podría haber algún programa que demostrara a los negacionistas que el holocausto existió? A eso me voy a referir en unos minutos específicamente. ¿Y por qué entonces el xenófobo, que parte de argumentos que son una distorsión de la realidad, termina siendo judeófobo, que son argumentos enteramente fantasiosos? Esa es la pregunta y la respuesta es, me ocurre mucho cuando viajo en una aerolínea con la que tengo tarjeta dorada por mi frecuencia en los viajes, que cuando llego al mostrador me dicen que me van a pasar a business class porque el vuelo está completo y me corresponde por el puntaje. Y la sensación es fantástica. Y os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver? Hay un momento en la vida del xenófobo que viene un factor de afuera o él mismo y le dice cuando está parado frente a la ventanilla que le tiene que dar su pasaje a la sociedad. Pero tú te vas a enojar solamente con este pobre parado que es de una raza inculta, que no entiende nada. Con él te vas a enojar, pero no está a tu nivel. Tú te tienes que enojar, enfadar con un poder cósmico internacional que esté vigente durante miles de años y tú tienes que levantar la bandera de una ideología milenaria, universal. ¿Cómo te vas a enfadar con el pobre pakistaní o con el boliviano? No sé, cada país tendrá el suyo, que son marginales en esta sociedad, no están a tu nivel. Y la sensación que él tiene es parecida a la mía cuando le dan el upgrading. Él ha pasado ahora de ser un mero luchador contra una minoría menor, una minoría a la que él desprecia profundamente, y ahora ha iniciado una guerra contra un grupo internacional milenario contra el que puede mostrarse como un gran mártir que pelea durante milenios. Y eso hace que en el 99% de los casos el xenófobo termina siendo judeófobo y casi prefiere esa judeofobia. Porque la pregunta a la que responde no es ya quién le quita los puestos de trabajo y quién arruina la sociedad, sino quién entre bambalinas crea las condiciones para que el extranjero le haya quitado los puestos de trabajo y le arruinen su sociedad. Y ahí el enemigo perfecto está ahí puesto por milenios con la mitología arraigada y él solamente tiene que mencionarlo y siente ese upgrading del que les hablaba. Hace meses en el Instituto Ibn Gabirol de Madrid, en donde estoy involucrado en su programa de estudios judaicos, invitamos a algunas escuelas no judías para hacer una muestra acerca de la Shoah preparada por los mismos alumnos. Y una de las cuestiones en las que yo no quería caer en el momento de la muestra es precisamente en esa tendencia a la que yo estoy llamando dilema de universalizar el fenómeno. Nos ha pasado a los judíos, pero les pasa a otros grupos. Holocaustos hay muchos, genocidios hay muchos, y entonces hagamos paneles sobre todas las matanzas. Lo que logra esto, a lo que he llamado en un artículo el escape a Vitruvio, él no puede mantenerse en su singularidad judía y entonces quiere universalizar el fenómeno, suponiendo que eso va a traer mayor comprensión. Lo que trae es mucha mayor indiferencia,
Porque si pasa en todas las generaciones y sigue pasando y está en todos los lugares, bueno, entonces ¿qué puedo hacer al respecto? Con levantarme a la mañana sintiéndome un poco mejor, yo no colaboro con ninguna matanza y ya está. Holocaustos no hay muchos. Siento decirlo sin ánimo de retroceder al respecto. Hay muchos genocidios en la historia humana. Pero el Holocausto no tiene nada que ver con el resto de los genocidios, o por lo menos tiene que ver en el sentido de que fue una matanza organizada de un grupo. No tiene que ver en el sentido de que fue el resultado de un programa sistemático de demonizar hasta el último bebé de una nación para permitir el triunfo de otra nación. Nunca había habido en la historia humana una nación que se presentara a sí misma como que la única manera que tenía de prevalecer era exterminando por completo a otra nación. Y por eso la palabra genocidio no fue suficiente para definir al genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial y lo llamamos Shoah o Holocausto. Pero vienen los universalizadores de turno y nos dicen, bueno, pero hay muchos holocaustos y nos hablan de otros genocidios como si hubiera habido lo que acabo de demostrar. Ni que hablar de que no hubo 2000 años de enseñanza de desprecio sobre este grupo que explotaron finalmente en su versión racista. Ahora, ¿el dilema en qué consiste? En que a la mayor parte de los judíos, y al decir la mayor parte creo que soy fiel a lo que ocurre, aunque podría estar equivocándome en porcentajes, les molesta esta especificación. Les parece que si marcan la unicidad de la judeofobia, alguien va a decir, oh, siempre se presentan como víctimas, siempre paranoicos, no son los únicos que sufristeis, no sois los únicos que habéis padecido injusticias, ni siquiera genocidios. Pero no tiene nada que ver un planteo con el otro. El universalizar el problema de la judeofobia es no entenderlo, es no justificar, por ejemplo, un seminario como este. Yo me imagino que a alguien, por suerte no habrá prevalecido, se le habrá ocurrido. ¿Por qué no hacemos un seminario en general sobre la intolerancia y sobre el racismo y sobre otras maneras de discriminación? Porque esta manera que tiene el odio humano y que se llama judeofobia no es una forma de la discriminación. Es una forma del odio que lleva a matanzas. Esta es una diferencia esencial. Esto no quiere decir condonar, perdonar a ningún tipo de discriminación, a ningún tipo de ataque contra otras minorías. Pero si no estudiamos la judeofobia específicamente, no la vamos a poder entender. Y en esto no quería que cayeran los alumnos del Ibn Gabirol, y lo logramos. Presentaron a la judeofobia no como el impulso humano de discriminar, porque a la Shoah. Porque matar a 6 millones de seres humanos no es exactamente discriminarlos, sino como el resultado de volcar en un colectivo una demonización constante de siglos que permitió finalmente abrir las compuertas de su asesinato masivo cuando la ley lo permitió, la ideología reinante lo permitió, la religión dominante lo permitió, cuando la Europa culta lo permitió, porque digamos lo que nos afecta como seres humanos. Cuando decimos una nación, no estamos hablando de la nación más primitiva del planeta, ni de la tercera, ni de la quinta en grado de primitivismo. Estábamos hablando de la nación más culta de Europa o del mundo, que había dado los mejores poetas y filósofos y músicos. Esa nación es la que llega al nadir de la civilización, volcándose como un brazo sádico contra esta minoría indefensa. La Shoah es el resultado de la judeofobia y es eminentemente singular porque la judeofobia lo es. He planteado dos dilemas. El primero, diferenciarlo de la Shoah, y el segundo, que es un poco parecido pero es más general, cómo mostrar la diferencia entre una demonización de un colectivo y un desprecio por un colectivo. Y hay una parte de la judeofobia que es el desprecio que coincide con el primero, pero la otra no. Cuando ayer daban las estadísticas, excelente panel, si tuviste el gusto de disfrutarlo como yo, Miguel Ángel Aguilar y Andrés Martínez Arrieta, y daban estadísticas del grado de judeofobia, una estadística decía que una buena parte de los alumnos en las escuelas españolas, no me acuerdo si incluso europeas, españolas o catalanas, o todo, pero debe ser bastante similar el porcentaje, no quería tener como compañeros a judíos,
30%, a pesar de que nunca habían visto un judío en su vida. Pero había otro porcentaje, y eso es lo que no se puede mezclar, que decía que era, yo lo anoté, creo que era el 58% de los adultos, no de los niños, de los adultos, que decían que los judíos tienen demasiado poder. Tener demasiado poder no es algo que te inhiba de tenerlo cerca tuyo en tu pupitre, es algo que te anima todo el tiempo a recelarlo. Si la otra persona está al lado mío, pero yo siento que tiene algún tipo de poder sobre mí, ni que hablar si este poder es demoníaco. Pero ya el solo hecho de que yo sepa que él está dominando una parte de mi vida me predispone mal frente a él. No son el mismo tipo de aspectos que incluyen la judeofobia. Y por eso a veces caemos en esta generalización del fenómeno, cuando la demonización es su característica distintiva. Habiendo planteado dos de los dilemas, paso al tercero. El tercero es el temor. El temor que tiene la gente que organiza valientes seminarios como este, o el que encara la educación acerca de la judeofobia. Y voy a darles dos ejemplos de temor. El primero es que prefieren no dar ejemplos concretos de personas. Como veréis en breve, yo no soy muy temeroso. Prefieren no enemistarse con un gran literato, con un hombre de ciencias, con un gran periodista, con un gran diario, porque eso es políticamente incorrecto y ¿para qué queremos más enemigos, en pocas palabras? Entonces, utilizan un eufemismo generalizador para que todo el mundo entienda de qué está hablando, pero sin decir exactamente a quién se refiere. En mi experiencia educativa, eso de que todo el mundo entiende de quién está hablando es un mito. Él cree que entienden de quién está hablando, pero la gente no sabe de quién está hablando y puede incluso dejarse llevar por el judeófobo. Y cuando uno dice, yo les voy a dar un ejemplo concreto que me viene ahora a la memoria, cuando fue el atentado contra la AMIA en 1994 en la Argentina, con casi 100 muertos, centenares de heridos, el peor ataque terrorista en la historia argentina, demostradamente perpetrado por el gobierno de Irán, no por iraníes, por el gobierno de Irán, con todo lo políticamente incorrecto que sea señalarlo, se hizo una marcha después que terminó denominándose la Marcha por la Paz. Y ¿a quién no le gusta una marcha por la paz? ¿Alguien puede decir, yo estoy en contra de la paz? Hagamos una marcha por la felicidad también. O por la prosperidad humana, por la confraternidad. Lo único es que nadie va a entender de qué estoy hablando. Es más, probablemente puedan venir algunos nazis a la marcha con un cartel que diga un mundo de paz, que es un mundo sin judíos. Van a venir islamistas, y bien marcaron antes la diferencia entre Islam como religión e islamismo como movimiento político. El islamismo es moderno, es un movimiento político que intenta imponer la cara más sangrienta del Islam en el mundo entero. Yo creo que tiene tanto que ver con el Islam como Alemania tiene que ver con el nazismo. Van a venir islamistas también a la marcha por la paz y van a decir que el mundo que quieren de paz es un mundo en el que puedan borrar a Israel del mapa, imponer la Sharia en el mundo entero. Lo único que trae la paz es la Sharia. Entonces yo no quiero una marcha por la paz, no es porque no quiera paz, es porque fácilmente es secuestrada por aquello que yo quiero resolver. Eso es parte del problema. La marcha en este caso debería haber sido contra la judeofobia y si queréis contra el antisemitismo, pero había habido un atentado que no era discriminación. Era un atentado violento, el peor de la historia argentina, el peor atentado terrorista hasta ese momento, desde la Segunda Guerra Mundial, y no cabía responder con una marcha por la paz. Las marchas por la paz son muy buenas en otro momento, pero no como respuesta a eso. Y este es el primer temor. Yo no puedo dar ejemplos de aquel que está cometiendo la falta, como si marcar el ejemplo fuera descalificar a la persona. Y yo no hablo de personas, hablo de lo que la persona dice, en todo caso para refutar lo que dice. Y si mañana esta misma persona va a decir que no sostiene más el error, yo voy a ser el primero en felicitar y pasar a otra cosa. No estamos obsesionados con gente. Este es el primer temor. Y el segundo temor de quienes organizan educación para la judeofobia, seminarios sobre judeofobia, es tratar de eludir el objeto fundamental de la judeofobia. No mencionarlo, dejar entender como máximo, pero que no sea el centro nunca de lo que hablamos.
Yo lamento anunciaros lo más obvio. El judeófobo de hoy no acusa a los judíos de utilizar sangre para hacer matzá de Pesaj, porque la mayor parte de los judíos ya no hacen matzá de Pesaj. Y no utiliza el argumento de que los judíos matamos a Dios o a Cristo en términos cristianos, porque la mayor parte de ellos ni sabe de qué se refiere el Sanedrín y el Nuevo Testamento, entonces no viene con estos argumentos. La mayor parte de los judeófobos de hoy no atacan a la religión judía, ni al pueblo judío, ni al ciudadano judío, ni al individuo judío, sino al Estado judío. Eso acapara la mayor parte de la judeofobia de hoy. Y si yo no puedo decir Israel y el ataque constante que sufre Israel también en los medios, que es el objeto de la judeofobia, entonces no puedo hablar libremente de judeofobia. Y alguien me dirá, esta pregunta a Carlos también le debe sonar la primera, ya la estoy escuchando en los pensamientos de muchos de vosotros, pero que no se puede atacar a Israel sin ser judeófobo. El problema del que pregunta eso en general no es que critica a Israel, sino que solamente critica a Israel. Si él de los 194 países del mundo criticara a todos los que oprimen a sus pueblos, a todos los que lanzan guerras para matar, a todos los que hacen guetos como ellos sostienen, por supuesto estoy caricaturizando el argumento, no habría problema. Si un anarquista viene y me dice yo quiero la desaparición de todos los estados del mundo, yo no podría acusarlo de judeófobo. Pero si me dijera, yo quiero la desaparición de todos los estados del mundo, por ejemplo Israel, ahí suena un poco extraño que el primer objeto de su agresión sea siempre, constante y obsesivamente el judío de los países. No tiene nada que ver con la crítica a Israel, de eso no estamos hablando, no es nuestro tema. Hablamos de la demonización de Israel, ese es nuestro tema. Y la demonización de Israel es judeofobia pura. No solamente que es judeofobia, sino que es la principal judeofobia del siglo XXI. Y no poder decirlo no nos permite hablar del tema, y ese es el segundo temor del que hablaba. Además, que aparece mezclada con la primera. Vosotros sabéis que el vicepresidente iraní, el presidente iraní nunca hace ataques contra Israel. El vicepresidente iraní hace poco declaró en un congreso contra la drogadicción que el tráfico de drogas en el mundo está en manos de los sionistas. Y trajo dos pruebas al respecto. La primera es que no hay sionistas drogadictos. Yo con mis estudiantes no pude sino decir, ojalá, si este hombre supiera en el mundo en el que está. Pero notaréis ustedes que vosotros que él dice está en manos de los sionistas, porque no quiere decir está en manos de los judíos, para poder después decir yo que tengo en contra de los judíos y yo solamente estoy atacando a los sionistas. Pero agregó algo, es imposible que en algún momento no dejen el hilo, digamos, no sé cómo se diría en buen español. En el español que yo conozco se dice no se deschaven, no es así. O sí, no se, ayudadme, no se revele lo que tienen oculto ahí, pero es largo todo esto. Y es cuando dijo el segundo motivo por el cual prueba que el tráfico de drogas está en manos de los sionistas en el mundo, y es que lo aprenden en el Talmud. Porque el Talmud les enseña a despreciar a los no judíos y querer matarlos antes de que nazcan, etcétera, etcétera, etcétera. Me cuesta repetir. Ahí también pensé, bueno, pobre hombre, no sabe que la mayoría de los sionistas no lee el Talmud, no estudia el Talmud. Ojalá pudiéramos tener más educación acerca del Talmud. Pero esta mezcla constante de la judeofobia debería ser suficiente para demostrar de lo que estamos hablando. Él quiere destruir al judío de los países. Sostiene que querer destruir de 194 países que hay solamente al judío no lo hace judeófobo. Él contra los judíos no tiene nada. Es simplemente el país donde vive la mitad de los judíos, el único país que se autodefine como judío, en donde la religión judía tiene mayor preponderancia, en donde se celebran las fiestas judías, se habla el idioma judío, etcétera, etcétera. Pero él contra los judíos no tiene nada. Solamente quiere destruir Israel. Pero además trae los argumentos que inmediatamente lo desvelan, lo revelan como tal, porque es el Talmud, que no tiene nada que ver con el sionismo.
En 1973, el embajador de la Unión Soviética en las Naciones Unidas, Yakov Malik, decía: los sionistas han venido con la idea absurda del pueblo elegido. Y uno dice, más allá de que la idea del pueblo elegido es de todas las religiones, no nuestra, pero más allá de esta atribuirnos algo que pocas veces los judíos mencionan, y siempre lo mencionan como una responsabilidad, nunca como una superioridad, pero además que tiene que ver esto con el sionismo. El sionismo nunca habla de elección de pueblos, simplemente es un movimiento que trató de poner al pueblo judío en igualdad de condiciones con el resto de los pueblos, pero él mezcla sin darse cuenta. Él está claro que quiere atacar a los judíos, pero dice son los sionistas los que lo hicieron. En las elecciones en Venezuela, ahora estoy hablando de este año, la propaganda oficialista era: nuestro enemigo es el sionismo. Y la demostración, cuando uno leía, era que el candidato a presidente de la oposición era hijo de judíos o descendiente de judíos. Y entonces hacía esto el enemigo que tenía que ver aquí, el sionismo. Claro, si uno le preguntara al candidato oficialista si él también cree, como el presidente venezolano, de que Israel debe ser un país maldito, esas son las palabras, probablemente el candidato de la oposición hubiera contestado no. Yo quiero tener con Israel tan buenas y amistosas relaciones con el resto de los países del mundo. Eso a los ojos del judeófobo ya lo hace sionista. Entonces casi no quedamos personas fuera de la definición. En uno de los mensajes del presidente Chávez en Venezuela, mensajes de Navidad, él dijo: los mismos que asesinaron a Cristo, mensaje de Navidad que escuchaba todo el pueblo venezolano, los mismos que asesinaron a Cristo se han apoderado de los recursos del mundo. Y no dijo la palabra judíos ni una sola vez, ni sionistas una sola vez. En pocos términos y con una astucia encomiable, logró meter los dos mitos fundamentales de la judeofobia directamente, el mito medieval del deicidio y el mito moderno del poder judío internacional, los dos juntos. El que escuchaba no hacía falta que le dijeran nada más, sin embargo, y esto es para mostrar este escape a Vitruvio de la universalización, la comunidad judía venezolana se reunió y empezó a debatir, creo que están debatiendo todavía, ¿se habrá referido a nosotros o no se habrá referido a nosotros? Él no dijo que estaba en contra de los judíos, dijo que los que mataron a Cristo, bueno, alguien habrá ido que mató a Cristo, porque hay que pensar que está hablando de nosotros, se apoderaron de los recursos del mundo. Él no dijo nada del poder judío internacional. Y este debate continúa, el antisionismo viene tan infestado de judeofobia que da para que quien sí quiera escapar hacia la universalización, y ese es su problema, pueda hacerlo. La película maravillosa que hizo Martí Sanz, ¿está aquí, Martí? Está, que se las recomiendo a todos, El Estigma. Tienes un gran competidor, Martí. Acaba de hacer una película, Dieudonné M'Bala, que es un comediante francés, y acaba de producir un film de 90 minutos, parecido al tuyo, titulado El Antisemita. Él es fundador de un partido al que llama el Partido Antisionista. Es decir, todo el problema que tiene el mundo hoy en día es el sionismo. Entonces el partido nace para combatir, dice él en su plataforma, combatir el dominio sionista en las sociedades occidentales y el sometimiento a la Shoah, que ha venido a ser una nueva religión. Es decir, el universalizador contestará, bueno, pero él no está negando la Shoah. Él dice que no hay que someterse a ella como si fuera una religión, y vosotros entenderéis a dónde termina. Esta película en donde está el doctor Goldstein, el director de cine, todos aparentemente judíos, justificando la paranoia del protagonista, controlan los medios, las finanzas, y muestra la judeofobia en ella como una reacción casi natural y esperable del público frente a este dominio judío, pero mezclado otra vez con que nadie diga directamente que yo estoy en contra de los judíos, yo hablo del control sionista del mundo, etc. Y nos traba para entenderlo mejor. En la mesa de ayer de Miguel Ángel Aguilar y Andrés Martínez Arrieta, quienes no tuvieron el gusto de escucharla, les sugiero mirar la grabación, hablaban ayer de, me gustó que David Graeber le preguntó al final, pero la negación de la Shoah, ¿es un delito o no es un delito? Porque no había quedado claro en el transcurso del debate, y terminó diciendo
que se escapó del artículo 607 del Código Penal Español la negación de la Shoah, el negacionismo. No es un delito. Claro, a mí me hubiera gustado reflexionar, pero no quise invadir. ¿Por qué no es un delito? Los juristas que trataron de quitar esta penalidad de la negación de la Shoah, porque el mero hecho de negarlo no trae una incitación a la violencia, salvo, decían, que haya una velada justificación de la Shoah en donde sí habría una incitación a la violencia. Primero que hay una especie de juego de palabras. ¿Cómo podría haber una justificación de la Shoah si alguien dice que no existió? Es decir, yo no puedo decir qué mal que estuvo tal cosa, pero nunca ocurrió. Si nunca ocurrió, no hay nada que justificar. Pero esto me trae a uno de los problemas que tenemos con respecto a la negación de la Shoah. Y es que la mayor parte de la gente no lo entiende. Y esto es parte de la educación sobre la judeofobia, y me gustaría detenerme unos minutos en ello. Primero que les daría un ejemplo que nos lleva inexorablemente a prohibir la negación de la Shoah. Si alguien sostuviera que los judíos utilizan sangre de niños cristianos en sus rituales, como se sostenía en la Edad Media, ¿esto debería ser prohibido o no debería ser prohibido? Él podría contestarme, fiel a que el artículo 607 ha eliminado la negación de la Shoah como punible. Bueno, pero si alguien dice que los judíos utilizan sangre de niños cristianos, sí está incentivando la violencia, porque finalmente alguien tendrá miedo de que utilice la sangre de sus propios hijos o algo así. Hasta aquí la sindéresis es inapelable. Y si alguien dice que los judíos son nauseabundos, ¿esto debería prohibirse o no debería prohibirse? En teoría, no. Él no justifica que alguien lo diga, le parece repelente, eso esto queda claro, que el juez que eliminó ese artículo no es judeófobo, es ingenuo. Pero él diría, bueno, uno no puede estar controlando todo, la gente siempre dice cosas soeces y ofensivas, y estoy de acuerdo, no debería estar prohibido esto. Pero les agrego un dato para complicarnos. Y si alguien le respondiera al que dice que los judíos son nauseabundos, bueno, eso yo no lo diría. Habría que dejar el tema en manos de biólogos que indaguen un poco acerca de las glándulas respiratorias de los judíos y nos expliquen si sí o si no. ¿Y ahí qué diríais vosotros? ¿Sí, aquí hay ya judeofobia o no? El solo hecho de decir que la negación del holocausto es un tema de historiadores, de debate histórico, es como decir que alguien venga a decir que los judíos son cerdos y habría que dejar todo en debate de zoólogos, si sí o si no. El negacionismo no tiene nada que ver con un debate histórico. El negacionismo es una agresión judeofóbica exactamente igual, en términos modernos, que lo que fue la agresión de que los judíos usamos sangre de niños cristianos. Nadie hoy pretendería que haya una comisión investigadora para saber si usamos sangre de niños cristianos o no. Pero ¿cómo a alguien se le podría ocurrir que habría el solo hecho de trasladarlo al mundo académico de historiadores es un ardid judeofóbico mucho más inteligente que el de negacionista? Hoy en día la mayor parte de los negacionistas intentan eso, porque el negacionismo, digámoslo claramente, no tiene como objetivo convencer a la gente de que la Shoah no existió. Eso es muy ambicioso, son pocos los que quieren eso. El negacionismo tiene como objetivo convencer a la gente de que el negacionismo es una opinión válida. Ese es su objetivo. Que después la gente deduzca si sí o si no. Aun si la mayoría termina diciendo, y bueno, para mí que existió, pero el mero hecho de haberlo trasladado al mundo del debate, de las ideas, es un logro gigantesco para él. Eso es lo que él quiere y eso es lo que debemos evitar. Se llama negacionismo de la Shoah, pero no es un debate histórico. Llevarlo al terreno del debate histórico es el procedimiento judeofóbico. Y pocas veces lo planteamos en esos términos. La agresión no pasa por cuántos judíos murieron. Alguien dirá, bueno, pero ¿dónde está la incitación a la violencia de quien dice que la Shoah no existió? Está en que él subrepticiamente ha filtrado lo siguiente. Si la Shoah no existió, los judíos dominan el mundo, porque nos han vendido una patraña monstruosa que se enseña en las universidades, sobre la que hay una vastísima literatura. Tienen un grupo de 200.000 actores que tienen grabado todavía el número de sus campos de muerte,
Y ellos actúan coordinadamente, pero si hasta el Papa pidió perdón, pero el Papa es judío, va a responder él. Todo es judío, esto es parte de la cosmovisión judiofóbica. El negacionista de la Shoah provoca una incitación contra los judíos, mostrando a los judíos como paranoicos, dominadores, siempre presentándose como víctimas, etnolátricos, porque están siempre, yo lo he escuchado, tú despiertas a un judío en la mitad de la noche y le preguntas ¿cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial? Y contesta 6 millones, 6 millones, 6 millones. Están centrados en sus 6 millones, no saben que en la Segunda Guerra Mundial murieron 40 millones de personas, pero a él los 34 millones de no judíos no le importan. ¿Hay mayor distorsión de la realidad que esta, con lo convincente que parezca? Nosotros no tenemos derecho a conmemorar las víctimas que murieron por ser judíos, no en el fragor de una guerra. En toda guerra mueren inocentes y de todas las guerras en las que mueran inocentes estamos tristes y nos apenamos y nos sumamos solidarios a las víctimas. Pero no tenemos derecho a tomar el mayor genocidio de la historia producido con una hazaña incomparable por la nación más culta de la tierra, como parte de un plan sistemático internacional y conmemorar a sus víctimas. No tenemos ese derecho porque ya alguien dirá, ¿y qué pasa con los demás? Pero por supuesto que la Segunda Guerra Mundial fue una catástrofe para la humanidad entera. Pero yo no puedo mezclar todo. La Shoah es la Shoah. Y habla de este plan siniestro que desenmascara a la judiofobia en su virulencia más extrema. He planteado los 4 dilemas y quisiera plantear los 3 abordajes. No te asustes, Carlos, que esto es más breve. Los 3 abordajes posibles para la judiofobia, para la educación en la judiofobia, a mi juicio son: 1, exaltar la contribución de los judíos a la humanidad. 2, mostrar la gravedad de los prejuicios humanos. A mi juicio, estos 2 abordajes están equivocados. Puede ser que yo me equivoque, pero creo que el tercero, el único que puede tener eficacia, es mostrar los estragos a los que la judiofobia lleva. El primero es un escape a Vitruvio. Me acuerdo una vez que el profesor David Bankier, especialista en el Holocausto, Zichrono Libraja, que murió hace poco, yo estaba en una conferencia que él daba sobre el Holocausto y una pregunta fue: el pueblo judío al que yo admiro tanto, el que quiero tanto y al que dio a Einstein y dio a los principales filósofos y dio a tanta gente, científicos que nos llenaron de soluciones para la medicina mundial, y un pueblo tan trabajador que transformó un desierto en un vergel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que haya sido víctima de semejante matanza? Y Bankier, sin amilanarse y sin, digamos, mosquearse, respondió: Señor, aunque el pueblo judío fuera un pueblo de hippies malolientes, que vivan en la calle, que no trabajen y que no hagan nada por la humanidad, nadie se merece el holocausto. ¿Qué tiene que ver todas las bondades del pueblo judío aquí? Estamos señalando la gravedad de lo que fue esta matanza sistemática de niños. Y usted me viene con cuántas contribuciones hicieron a la humanidad. Es difícil responder esto, pero me parece que la educación hacia sobre la judiofobia confunde cuando habla de un tema muy importante, que es la contribución de los judíos a la humanidad, pero eso sería una especie de positiva presentación preventiva del tema, pero no para hablar de judiofobia. La contribución de los judíos a la humanidad es notable y no hace falta que yo la desgrane aquí, y vale la pena mencionarla de tanto en tanto. Pero una vez que el judiófobo la asume, responde que si dominamos el mundo, algo tendríamos que haber aprovechado para hacer. O si no, que estamos vendiendo esta propaganda, o que viene el judío a contarnos cuán bueno que es. Siempre puede dar vuelta al argumento. El segundo es tratar los prejuicios. Y no tengamos prejuicios, toda la gente es igual, todos somos buenos. Y si todos somos buenos y toda la gente es igual y toda la gente fue creada a imagen y semejanza, por lo tanto la matanza de cualquiera es mala. Esta generaliza tanto que él termina entendiendo que hacer un chiste de judíos o de negros o de indios es igual que un holocausto. Todos los prejuicios. Pórtate bien y no habrá holocausto. Si nos comportáramos bien a partir de mañana no habría holocausto. ¿Qué tiene que ver esto con la realidad? La Shoah o la judiofobia es el tubo de escape de las maldades humanas que existen. Los seres humanos distamos de ser perfectos. Pero estos tubos de
de escape que nos permiten volcar estos miedos, frustraciones, odios contra un grupo específico a lo largo de tantos milenios, tienen que ser denunciados como son y no que es la consecuencia del mero prejuicio. No el mero prejuicio lleva siempre a semejantes genocidios. El prejuicio antijudío explotó porque no era solamente un prejuicio discriminador, como dijimos antes, sino demonizador. Y por lo tanto, el tercer abordaje, a mi juicio, es el mejor. Y es mostrar cómo la judiofobia comienza atacando al judío, pone visible la cara del judío, pero no se conforma con eso. La judiofobia destruye todo. Y los grandes movimientos ideológicos que tuvieron componentes judiofóbicos importantes volcaron su judiofobia para destruirlo todo. Está claro que el nazismo era una máquina de matar, era una maquinaria que destruyó a Alemania en principio. Está claro que el islamismo tiene como peores víctimas a los propios musulmanes moderados. Yo siempre digo que Israel es la segunda víctima del régimen de los ayatolás en Irán. El primero es Irán, es el pueblo iraní sometido a esta represión constante. El flagelo de la judiofobia es que ataca al judío, demoniza al judío, pero en el fondo lo que quiere es destruir los valores de la convivencia, de la libertad, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Esos estragos hay que mostrarlo, pero sin quitar el hecho de que es el judío el que presenta como primero. No es un mero prejuicio. Crear un programa educativo sobre judiofobia no es tarea difícil. Tarea difícil es llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque tenemos trabas para llevarlo a la práctica. Primero, ¿quién podría ser el país pionero en estos programas? Dijeron muy bien antes de Suecia, está descalificada por su actitud judiofóbica hoy. Ni que hablar Noruega. Yo creía que Noruega estaba más que Suecia todavía. Los motivos podemos conversarlos en otra oportunidad. Francia, con sus diversos vaivenes, tampoco es el país que podrá promover un programa así. Creedme o no, parecerá demagógico o no, yo creo que España es la candidata número 1, sobre todo en la España actual, para comenzar un programa de judiofobia modesto, pequeño, pero que empiece a iluminar a otros países. Ahora, ¿por qué digo igualmente con las trabas del caso? Primero porque la irracionalidad del fenómeno judiofóbico no permite discutir con el que emite premisas judiofóbicas. Yo antes les dije que quien transforma la negación del Holocausto o el negacionismo en un debate entre historiadores está cayendo en la judiofobia. Pero ¿qué me diréis si os digo que el que lo hace, por ejemplo, es un premio Nobel de literatura como Mario Vargas Llosa? Él escribe en todos los diarios latinoamericanos, ni que hablar que en El País, que es una usina de recoger propaganda judiofóbica constante, escribe, en el momento en que quiso hacerse una ley contra la negación del Holocausto, que dejemos el debate a los historiadores y no a los políticos. Ese es el mensaje. Eso es un mensaje judiofóbico. ¿Es Vargas Llosa judiofóbico? No. Pero no me puedo privar de decir el nombre y apellido. ¿Qué puedo hacer? Si yo no digo de qué estoy hablando, y esa va a ser nuestra traba, porque va a parecer, hey, pero ¿cómo vas a hacer un programa en donde descalificas a un premio Nobel de literatura? Yo no lo descalifico a él. Digo que aún las mentes más lúcidas pueden caer en este abismo de la judiofobia. Voltaire era el hombre más lúcido de su siglo, pero cuando tocaban el tema judío, ahí era un chip separado en su cerebro y explotaba en sandeces tales como que los judíos sí mataban a niños, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las mentes más lúcidas, como Heidegger, no se escapan a la judiofobia. Ese es el peligro de la judiofobia y no de ellos. La irracionalidad del fenómeno hace que con los judiófobos o con los que caen en la judiofobia pocas veces podamos tener un debate racional, porque señalar esto en algún momento, medidlo, en algún momento se cae en la agresión personal, en la descalificación del otro, porque apenas tú dices algo así, la respuesta es una etiqueta, eres un fascista, lo que fuere, pero nunca contestar a los argumentos. Como decía Jorge Luis Borges, ya he escuchado su agresión, ahora espero su argumento. Pero te quedas con la agresión del que está escuchando los argumentos judiofóbicos, del que está enunciando los argumentos judiofóbicos. Y entonces, ¿se puede marcar cuándo hay judiofobia y cuándo no? Y yo creo que sí. Hay criterios objetivos para señalar que aquí no hay una crítica a Israel, sino judiofobia pura. Les doy
3 criterios, a mi juicio, objetivos sobre esto. El léxico utilizado, la obsesión y el maniqueísmo. Y voy a darlos con ejemplos concretos. El léxico utilizado. Hace un mes, la fundadora, y traigo actuales, la fundadora norteamericana del Free Gaza Movement, el movimiento para la liberación de Gaza, no quieren liberar a Gaza del Hamas, que prohíbe la homosexualidad, prohíbe la ingestión de vino, prohíbe todo lo que no sea islámico, prohíbe. De eso no hay que liberarlo a Gaza. De lo que hay que liberarlo es de un bloqueo de armamentos que utilizan para arrojar contra Israel. Por ahí pasa lo de Free. Ahora, Gaza Movement es cierto, es un movimiento para Gaza Libre, fundado en el año 2006. Pero esta señora, sin darse cuenta, mandó, así dicen las buenas lenguas, que no se dio cuenta, mandó un tuit en donde hablaba de la alianza entre Hitler y el sionismo y citaba a Eustace Mullins, un nazi muerto hace unos años, en donde decía, entre otras cosas, que la palabra nazi es una abreviatura de nacionalsocialismo y sionismo. Porque en español no tiene sentido, pero en inglés Zionism también se escribe con Z. Este vocabulario delata a alguien con que no está tratando de liberar nada, está tratando simplemente de promover el odio a los judíos. Pero después de que esto se denunciara, esta señora pidió disculpas. Y sus disculpas volvieron a delatarla. Porque ¿qué dijo en sus disculpas? Pido disculpas. Mi tuit estaba destinado a mis contactos privados y no a los del movimiento. Y pido, por lo tanto, que volvamos a concentrarnos en el genocidio que cometen los israelíes. Es decir, no hay nada más en este mundo importante que el supuesto genocidio de los israelíes, pero todas las disculpas que ella ofrece no es por los contenidos del email nazi que había mandado a toda la gente, entre ellos un premio Nobel de la Paz y grandes escritores que son miembros del movimiento, sino simplemente porque un email privado había trascendido al marco de lo público. Esto es el léxico que utilizan. La obsesión es un segundo criterio. En el diario La Vanguardia, ni que hablar, llegué ayer a Barcelona y leí en La Vanguardia de ayer un editorial judeofóbico, no lo escribe un periodista, es el editorial, en donde hay más errores que palabras. Pero para no ser yo el que os frustre, mirad el editorial de La Vanguardia de ayer y con muchísimo gusto os diré en dónde está la judeofobia sutil de cada una de sus palabras. Pero en el artículo del 30 de julio del 2011, después del asesinato en Noruega de este asesino Anders Breivik, escribió un artículo que se llamó Breivik, admirador de Israel. Yo no pensaba, no dijo que es rubio, no dijo que le gusta el tomate, que le gusta la música de Wagner, que es heterosexual, que es noruego, que es escandinavo, que es conservador. Todas las características que él supo mencionar de Breivik es que es un admirador de Israel. Y alguien me dirá, ¿pero en serio? No, ni es en serio. Por supuesto que es falso. En sus miles de páginas escritas no hay nada hostil contra Israel en lo que escribe Breivik. Pero eso lo transforma en un admirador. Esto es lo que tú tienes, lo único que tienes para decir sobre un asesino. Esto marca a las claras una intención judeofóbica de un obsesivo. Esta obsesión es demostrable lógicamente. No necesito tomar partido por alguien para decir que estás obsesionado con un solo tema y no puedes condenar una matanza por lo que es, que no tiene nada que ver. Porque además, uno dirá, bueno, pero si solo dijo eso, como dice el que corrigió el artículo, no hay incitación a la violencia. Claro, pero después terminaba diciendo el artículo que fue la loca ideología israelí la que lo llevó a cometer semejante atentado. Se permitía él mismo abrir las compuertas de cualquier absurdo, empezando por decir que él es un admirador. Pero no solamente es un admirador, sino su supuesta admiración por Israel es la que lo llevó al cometer el genocidio. Y esto no lo dijo un hombre primitivo duchándose, lo escribe un periodista número 1 en el diario de La Vanguardia en el día que le acabo de mencionar. Última de los criterios, el maniqueísmo. Israel es malo y no hay nada más que hacer. Les doy un ejemplo.
la diplomática noruega Trine Lileng, primera secretaria de la embajada de su país en Arabia Saudí. Noruega, viene de una sociedad liberal de avanzada. Podía preverse que se escandalizara de que en su país huésped se prohíbe a las mujeres conducir, que están obligadas a rígidas vestimentas, que son víctimas de abusos por el honor familiar. Podría haber notado que en el petrolífero reino en el que residía temporariamente no hay libertad de opinión, no hay instituciones democráticas, que la única religión permitida es el Islam, que los derechos de los ciudadanos se reducen a dádivas del monarca a sus súbditos, pero no. En enero del 2009 se tomó el arduo trabajo de componer un fotomontaje en el que pequeño Israel es presentado como el Tercer Reich y el exterminio de 6 millones de judíos atrapados en Europa es equiparado con las limitadas guerras de Israel, y envió el mensaje desde el correo electrónico de su embajada y decía: los nietos de los sobrevivientes del Holocausto hacen a los palestinos exactamente lo mismo que los alemanes les hicieron a ellos. Es decir, la banalización de la Shoah es importante aquí, pero más importante es la obsesión. No puede mirar y trae su maniqueísmo resultante en que Israel es malo, que no se puede contraponer a ninguna otra maldad. Ayer, en la película excelente, ya lo dije, de Martí Sanz, un párrafo también me descolocó y me entero de que no era un párrafo de un periodista menor. Veréis la película, el párrafo decía que los judíos nos vengamos todo el tiempo, aun cuando hay una guerra en Israel, somos los judíos vengándonos del nazismo para permitirnos ponernos siempre en el papel de víctima. Es decir, nunca podemos defendernos los judíos, porque en el momento que nos defendemos de algo, estamos vengándonos, este es el lenguaje medieval, y además vengándonos del nazismo para ser siempre víctimas. Era Rafael Sánchez Ferlosio el que escribió este artículo, y es un premio Nadal, premio Cervantes, premio nacional de literatura. Yo creo que en este caso no es solamente su expresión marginal, sino un individuo que se dedica a difundir la judeofobia. ¿Cómo podría yo en un programa educativo denunciarlo así? Inmediatamente tendría instituciones que saldrían diciendo que lo mío es mera propaganda. Esa es la máxima dificultad que tiene un programa educacional de la judeofobia en un país en donde la judeofobia esté activa. Que deshacer prejuicios, como dijeron antes, es algo muy duro, pero en algún momento hay que comenzar a hacerlo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por su intervención. ¿Me oye? Buenas tardes, profesor. Gracias por su intervención. Tengo dos preguntas. La primera, después de los años 60, de los libros de Hannah Arendt, hay dos líneas de investigación, tanto de la Shoah como del nazismo, grandes estudiosos, pero creo que todos tienen este déficit, que no explican nada sobre el inicio de la judeofobia. Me refiero a Kershaw, a Friedlander y todos estos. ¿Por qué este déficit? Y la ¿Por qué este déficit? Ajá. Y la segunda, en grandes intelectuales de Estados Unidos como Chomsky o Finkelstein, o en Israel como Ian Pape o Shlomo Zahn o Sertal, quisiera saber si estos intelectuales con sus declaraciones son judeófobos. Empiezo por la segunda. Lo de grandes corre cuenta por ustedes, no tienen de grandes absolutamente nada más que ser grandes judeófobos. Intelectuales, Noam Chomsky es un intelectual que se dedica a la lingüística y por lo tanto todo lo que pueda decir en lingüística debe ser muy tenido en cuenta. Lo que diga del pueblo judío y del Estado de Israel es veneno puro. Los otros que usted ha mencionado ni siquiera quiero repetirlo. Finkelstein es alguien que difunde por doquier que los judíos utilizamos el holocausto con fines comerciales y que yo creo que llama a Yad Vashem el circo de Yad Vashem o algo por el estilo. ¿Esto es judeofobia pura. En los casos que usted da, uno tras otro. Le podría enumerar por qué. Por lo tanto, me sorprende, por supuesto no lo tome esto como acusación, ni sé quién me habla, que sea usted a los que llama grandes intelectuales. Robert Bistrik es un gran intelectual. Entonces le sugiero
que cuando quiera entender acerca de la historia del pueblo judío y la judiofobia, acuda a los libros de Bistrig y no a un lingüista judiofóbico como Noam Chomsky y va a aprender mucho más. Pero el problema no es eso, el problema es que en el diario El País, cuando deban entrevistar a alguien, van a entrevistarlo más a Noam Chomsky, a citarlo mucho más a Ilan Pappé, que en el pueblo israelí representa al 0, los judíos en España son el 0,2, 0,1, los Ilan Pappés de Israel son el 0,000000001% y merecerían el 0,0000001% de los reportajes en los diarios y no el 50% de los reportajes en los diarios. Esa es la medida judiofóbica. Yo no dije nada, lo dice un judío. Pero un judío está denigrando al pueblo judío a tal punto de decir que el sionismo es la peor amenaza en el siglo XXI. Esto lo puede decir solamente un judiófobo. La primera... ¿Por qué no puede ser un judío judiófobo? Es decir, son una pequeña minoría los judíos judiófobos, pero nadie dice que un judío no pueda denigrar, acusar, insultar, calumniar al pueblo judío. Perfectamente. No hay catalanes, anticatalanes, no sé qué ejemplos dar. De todos grupos hay pequeños grupos de personas que están en contra de su propio colectivo. ¿Cuál es la novedad? El déficit es cierto. Se habla de la judiofobia mucho menos de lo que se debería. Y yo creo que se combinan varios factores. Uno, que la judiofobia crea culpas. En el no judío crea la culpa del ser parte de una... Sobre todo en Europa, porque la judiofobia es una enfermedad básicamente europea. Europa la exporta. Entonces, en la cristiandad europea, la judiofobia genera una cierta culpa que hace pensar inmediatamente en el maltrato que tuvieron los judíos a lo largo de los siglos en Europa. Y entonces presentar a Israel como víctima genera culpas y presentar a Israel como victimario calma los nervios. Y entonces tratan de minimizar el fenómeno permanentemente. Y entre los judíos también crea culpas. Porque hay una maquinaria tan creada acerca de que no os presentéis siempre como víctimas, no seáis paranoicos, no siempre estáis buscando, etcétera, etcétera, que tienen miedo. Y ahí viene el escape a Vitruvio. Quiero universalizarlo. A todos nos ocurre. Todos los pueblos tuvieron 2000 años de persecuciones sin misericordia. A todos los países los quieren borrar del mapa de la faz de la tierra. A todos los pueblos lo llamaron virus y los exterminaron. Una tercera parte de ellos. Esto es muy cura culpas, pero lamentablemente es falso. Hola, yo quisiera llamar la atención sobre la palabra sionismo, la demonización y el uso de ello como arma arrojadiza, nada más. Pero la palabra sionismo y después... No, como demonización del concepto sionismo y utilizarlo como arma arrojadiza. Es cierto, en eso también el sionismo hereda al término judío. El sionismo ha heredado todas las lacras que antes se le volcaban al judío. Antes el judío era una religión vengativa y violenta. Hoy el sionismo es un movimiento vengativo y violento. Antes el judío quería dominar el mundo. Hoy el Estado de Israel, que es más pequeño que Cataluña, tened en cuenta, que es imperialista. Yo a veces me pregunto, pero para ser imperialista hay que tener un imperio, por lo menos. Es decir, un pequeñísimo país que es la mitad desértico, ¿cómo puede ser imperialista frente, además, a un mundo árabe musulmán en expansión que es 200 veces más grande, y me quedo corto, que el Estado de Israel? Con todo, el sionismo ha recogido todas esas demonizaciones previas y por lo tanto hoy parece ser que si uno le arroja a alguien el término sionista, ya con eso lo está insultando y el otro debe defenderse. Igual que antes con el término judío. Antes el término judío era un insulto y a partir de la Shoah la gente se cuida mucho más de no utilizarlo como insulto. Y el término sionista le viene para solución al problema, entonces ya puede acusar a alguien de sionista y agregar inmediatamente, como en la película de Marty Sands, yo contra los judíos no tengo nada, lo único contra lo que tengo es la política genocida, y casi lo dice gritando, genocida que están haciendo. Y ahí inmediatamente deschaba, revela su irracionalidad en el fenómeno. Sí, a mí me gustaría preguntar, Peregni, aquí. Sí, gracias por la conferencia. Me gustaría preguntar, hacer una reflexión para el próximo seminario, si es posible, de intentar comprender en su aspecto más histórico el germen de todo esto y ir analizando poco a poco los personajes que desde muy antiguo han ido influidos. Entonces me gustaría preguntarle, Peregni, ¿qué cree usted que pasa por la cabeza de uno de los primeros exterminadores como pudo ser Amán, Antíoco IV Epífanes
Ireneo de León, Lutero, Hitler, ¿qué pasa por la cabeza de estas personas para querer hacer lo que quieren hacer? Todos odiamos en algún momento de nuestras vidas, pero la mayor parte de la buena gente, y me imagino que aquí somos la mayoría, se nos pasa muy rápido. Nos dura 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, media hora, pero después se nos pasa. Hay gente que no, que vive odiando toda la vida, que toda su vida está resentido y tratando de buscar en quién volcar tanto odio que tiene adentro. Cuando yo quiero saber una pregunta muy íntima, como tú haces, y es ¿qué pasa por la cabeza de este señor? Trato de acordarme de aquellos pocos momentos en que yo sentí un resentimiento así, que yo quise hacerle daño a alguien y por suerte no lo logré, porque finalmente mis propias fuerzas me traban. Él está sintiéndolo todos los días. Yo me imagino que Ahmadinejad se levanta a la mañana, mira un globo terráqueo y ve ahí un puntito en el medio del mundo musulmán y se pone histérico y dice, pero ese punto, si pudiéramos eliminar ese punto ahí, llegaríamos al nirvana de felicidad de todo el mundo musulmán, porque ya todo lo demás lo han logrado. Falta eso, liquidar. El Medio Oriente está gobernado en su 99.9% por el Islam árabe, pero para llegar a su nirvana de felicidad necesita que ese 0,01% que está gobernado por una democracia judía, ese sea eliminado. Eso es lo que pasa por la cabeza. Es absolutamente irracional. Y si tuviera que resumirlo, cito al profesor Bistrecht, aquí presente, y aprovecho para decir cuán honrado me siento de su presencia en mi exposición, que él termina diciendo en muchos de sus artículos, lo que los mueve no es el raciocinio, es sus sensaciones, lo que no puede ser chequeado por la sensatez. Bueno, todos tenemos pasiones, pero tratamos de moderarlas en algún momento. Ellos no. Muchas gracias por... ja són les 2:10, acabem ara i reprendem després del dinar. Moltes gràcies al professor Peretnik un altre cop i esperem que ens veurem seguidament. Gracias, Carlos.